Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Desde Tampa, Florida, les saluda Freddy Silva. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean cordialmente bienvenidos. ¿Qué marca nuestro calendario? 21 de enero de este 2026. Estamos en la tercera semana, créalo, ¿no? Ya después de haber comenzado con la celebración de este nuevo año. Imagínense, ya han pasado 3 semanas. No se deje ganar con el tiempo, porque como se dará cuenta, pasa volando. Y bueno, en tema periodístico, informativo, déjenme decirles que hoy es una jornada muy especial, muy importante, diría yo, porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho su alocución, ha formado parte de este foro económico mundial, el foro de Davos, también conocido de esa manera, porque está en la sede de Suiza, en Davos. Ha desmontado o también ha expuesto, creo, como lo habría hecho el año pasado en su primera participación como presidente de Estados Unidos en su segundo mandato, y creo que al igual que en su momento también lo había hecho el presidente de Argentina, Javier Milei, pues ha expuesto a este organismo y también los planes globalistas para que la gente pueda entender que no se tratan de teorías de conspiración. Me parece que es importante lo que ha pasado esta jornada, hace unas horas nada más, como el presidente Donald Trump, y usted puede ver la emisión completa de esta participación en la página oficial de la Casa Blanca en la red social Twitter, ahora X, y va a poder encontrar este momento, yo diría, épico y glorioso para los Estados Unidos de Norteamérica. Creo que hay muchos puntos los cuales hay que destacar. Si usted revisa, por ejemplo, la prensa europea, para ellos lo importante es que el presidente Donald Trump haya hecho referencia, uno, a Ucrania, después a Groenlandia, lo mismo que a la OTAN, además de haber criticado al Reino Unido. Pero en términos que nos competen a nosotros de este lado del Atlántico, creemos que el tema de Groenlandia, como se lo comentaba el día de ayer, tiene una importancia y un significado que es de mucha relevancia, no solo por lo que podría significar el tener las tierras raras y para el beneficio de los estadounidenses, sino por la parte estratégica de cuidado de la región y que Estados Unidos quiere liderar. Más allá de lo que hoy podamos decir que tenemos más de la mitad de gobiernos socialistas que están alineados con muchos de estos gobiernos progresistas de Europa y que están encaminados además por esta agenda globalista de las Naciones Unidas y del Foro Económico Mundial, el presidente Donald Trump no tiene miedo de liderizar un nuevo bloque, empezando por America First, empezando por el continente en realidad, no solo pensando en los Estados Unidos cuando hablamos de América. Y queremos, por lo menos es lo que ha expresado el presidente Donald Trump por mucho tiempo, y yo lo invito a que usted pueda revisar sus rallies del 2024 y usted va a poder realmente ver cuál es el trasfondo y el plan que tiene el presidente Donald Trump para con la región. Tanto Groenlandia como Venezuela son piezas fundamentales. Adicionalmente a ello hay que también decir el Canal de Panamá. Son piezas clave e importantes, el aporte, la contribución de Argentina, igual que el de El Salvador. Es un eje de la derecha o del pensamiento republicano o conservador que está avanzando y de una manera, yo entiendo, muy importante. No solamente hay un cambio de mentalidad en ciertos líderes políticos que apostaban ser solo centro y no ser centro-derecha. Y ahora es más todavía, la visión se hace cada vez más fuerte para encontrar valores republicanos, valores que sean conservadores. Y por eso es importante la influencia del presidente Donald Trump. Y le digo, si uno va revisando lo que el presidente quiere para nuestra región, es importante mencionar todos estos ejes geopolíticos de este lado del continente y que ha demostrado el presidente Donald Trump en su participación, por ejemplo, al mencionar
creo que muy puntualmente, el tema de Groenlandia. Si usted ve los titulares de los europeos, para ellos es la noticia de que el presidente rebaja el tono de sus amenazas para Groenlandia, haciendo un llamado a poder realizar un acuerdo. Pero no se olviden que el mismo presidente Donald Trump hoy dijo muy claramente, o sea, no queremos tomarlo por la fuerza, pero de ser necesario y de hacerlo, pues Estados Unidos tiene una capacidad increíble que no la tienen ninguna otras naciones. Y no se quiere llegar, por supuesto, a ellos. Sin embargo, pues ha expresado públicamente el presidente que Groenlandia, aunque se haya referido como Islandia, en parte esta alocución, pues entendemos nosotros que este es un planteamiento que le ha llegado al foro más importante de los progresistas, de los socialistas, los neomarxistas, los comunistas. Creo que ha quedado muy, pero muy claro, además, las demás agendas que tiene tanto la China, la Agenda 2030, y todas las demás agendas, igual que la de la hermandad musulmana. Hay todas estas agendas que terminan siendo una gran amenaza para nuestro país. Hablemos de también lo destacado que ha dicho el presidente con relación a Venezuela. Le digo, vamos mencionando el tema de este lado del Atlántico. Él dijo: Venezuela ganará más dinero en los próximos 6 meses que en los últimos 20 años. Donald Trump ha abordado la captura de Nicolás Maduro por parte de su gobierno mientras predice una recuperación inminente para el país debido al compromiso de los Estados Unidos. Hace 20 años era un gran país y ahora tiene problemas, pero los estamos ayudando. Venezuela lo va a hacer fantásticamente bien. Agrega que los líderes venezolanos han estado cooperando con Estados Unidos una vez que terminó el ataque y dijeron: hagamos un trato. Parece que ha desvelado también que lo que ha ocurrido en Venezuela, además de extraer a un narcodictador para presentarlo ante la justicia de los Estados Unidos, porque está siendo acusado de muchos cargos federales, incluso se pedía una recompensa de $50 millones para llevarlo ante la justicia. Pues resulta que lo que dice el presidente creo que es bastante claro y que lo sabíamos. En algún momento nosotros también, cuando se daba esta noticia, habíamos explicado que una operación de esta manera tuvo que tener cierta complicidad de la misma gente de su entorno, de Nicolás Maduro Moros, que terminó vendiéndolo, que terminó entregándolo. Y porque saben también que lo que vendrá para ellos, si es que no se alinean, ya no solamente estamos hablando de lo que podría hacer en su capacidad militar el gobierno de los Estados Unidos con su comandante en jefe, sino que dejar que esto simplemente no tenga una especie de acuerdo o salvoconducto para ciertos de la cúpula chavista, esto se va a transformar en un baño de sangre que tampoco se quiere. Porque entendamos, son más de 25 años que los venezolanos han soportado una dictadura. Una de las más atroces dictaduras de nuestro continente en este siglo XXI, donde ha habido persecuciones, ha habido saqueos, han robado a la empresa privada, le han robado a las personas sus propiedades, han expropiado empresas internacionales, han torturado a la gente que piensa distinto, han provocado incluso el exilio o el autoexilio de más de 8 millones de venezolanos en el mundo. Una dictadura por mucho, muy atroz. Y lo que se ha hecho es sacar a quien está dirigiendo además al cártel de los soles. Ahora, lo que dice el presidente, se lo voy a volver a leer. Venezuela lo va a hacer fantásticamente bien. Una vez que terminó el ataque, dijeron: hagamos un trato. Bueno, vamos a ver hasta dónde la cúpula chavista va a entender que incluso teniendo las armas, en algún momento va a tener que o salir huyendo o buscar algún tipo de salvoconducto para no ser perseguidos como lo hicieron ellos, no ser torturados como lo hicieron ellos o desaparecidos como lo hicieron ellos. Vamos a ver también hasta qué parte entenderá la cordura, aunque yo entiendo que hay mucho radicalismo, empezando por Diosdado Cabello, de quien también entiendo es uno de los cabecillas que también en los próximos días y no semanas pues tendría que ser extraído también, porque la justicia tiene un precio por su cabeza.
$25 millones y seguramente con él hay otros a los cuales también tendrán que rendir cuentas. Lo importante es que en este foro, uno de los más importantes de los progresistas, de los globalistas, el presidente Donald Trump ha explicado sus planes. Ese plan estratégico que comienza con Venezuela, a la cual se espera, se promete, se quiere no solo una libertad y restitución de la democracia, sino también una nación que tiene tanto petróleo y que pueda tener una gran prosperidad para su gente. Y este tema de Groenlandia, que también el presidente hace una apuesta para que la gente entienda, sobre todo el mensaje directo para la OTAN y los países aliados, que el presidente de los Estados Unidos quiere una vía de acuerdo, quiere una vía pacífica para poder obtener Groenlandia. Es una aspiración de esta nación y veremos también cuál será la respuesta. Más allá de todo esto, y voy a seguir entrando en detalle la crítica que le hizo al Reino Unido, pero basado en esta crítica que le hace al Reino Unido y su dependencia en la parte energética, que según el presidente Donald Trump apenas cumple con un tercio de su necesidad energética, y que teniendo las reservas naturales que tiene, simplemente por hacer acuerdos estúpidos, pues están teniendo dependencia de otras naciones para cubrir su demanda energética. Y creo que este es un punto clave, el cual no podemos desaprovechar para que la gente entienda a qué se está refiriendo el presidente Donald Trump, que además, si uno revisa gran parte de su alocución, él ha sido muy claro y muy preciso. Yo recuerdo que hace unos años, cuando se estrenaba el libro y teníamos otro podcast que estaba con el nombre de Entre Líneas, teníamos como invitados a Ignacio Bosler y Horacio Justo, que estrenaban su libro, El Libro Negro del Ecologismo, donde se explicaba a grandes rasgos cómo esta era una simple campaña de destrucción de la producción de los países de primer mundo. Cuando uno va revisando la historia de toda de este cultismo, porque parece que no es otra cosa más que un grupo de cultistas o fanáticos del cambio climático. Un cambio climático planteado siempre desde la izquierda más radical. Recordemos quién lleva adelante esto del calentamiento global, del cambio climático. Estos que todo el tiempo nos andan deseando que el mundo se va a acabar en el 2000, se va a acabar en el 2002, se va a acabar en el 2010, se va a acabar en el 2012. Y una serie de propuestas que ni siquiera son respaldadas por científicos, los cuales han llevado a esto a un debate público y abierto. No. Revisemos la historia. Las Naciones Unidas se han enfrascado, ya desde el siglo pasado, en ver la forma de cómo hacer esta transición de poder, la hegemonía política, militar y económica de los Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo, ver cómo trasladársela y pasársela a China. Y ojo, no es que esto haya sido directamente una idea de los globalistas, no, sino esta es una influencia que tiene también el Partido Comunista Chino de lograrlo. Para ello, se han inventado todo este tipo de mantras, que no son más, como lo ha dicho el presidente Trump. Es una farsa este planteamiento del cambio climático antropogénico. Veamos las realidades hoy. ¿Qué tan cierto puede ser esto del calentamiento global? Que antes de que se plantee, otra vez por estos cultistas como el calentamiento global, el siglo pasado nosotros ya conocíamos los ciclos de cambios como la niña y el niño. Independientemente en qué parte de la región en el mundo se estuviera dando este fenómeno, podrían haber sequías o podrían haber exceso de inundaciones. Pero entendíamos que el clima no era posible que pueda ser cambiado por el hombre. Por ejemplo, es muy difícil creer que el ser humano tenga hoy la capacidad o la infraestructura y la maquinaria para poder crear una era glacial, o sea, donde pues se congele de todo, o tener un exceso de calor, el cual termine creando demasiados desiertos, como por ejemplo a lo largo de los milenios. El ser humano todavía no tiene la capacidad, eso es lo que creemos. Podemos hablar de geoingeniería, pero también su influencia para hacer un cambio en el clima es relativamente cuestionable. Sin embargo, lo que nosotros podemos ver con evidencia es que, por ejemplo, durante el transcurso de los años registrados en papel,
es que hemos tenido distintos cambios en el clima. Nosotros podemos revisar desde la Biblia, podemos revisar igual el Corán, podemos revisar textos asiáticos, de la cultura asiática, y ahí habla sobre climas extremos en el frío o climas extremos de calor, con sequías. Y si nosotros tratamos de aplicar esta idea que plantean las Naciones Unidas del cambio climático antropogénico, porque según ellos esto lo provoca directamente el hombre, el cambio en el clima lo provoca directamente el hombre, ¿cómo podríamos nosotros justificar que todos estos registros que ya tienen milenios, donde no había la industria del carbón, donde no había esta enorme industria que ahora tenemos del petróleo, cómo es que en esos momentos tuvimos ese tipo de cambios en el clima? Hoy por hoy, hace unos días, 2-3 días nada más, en el extremo nororiental de Rusia, Kamchatka, se tuvo una de las nevascas, no sé si es nevisca como se ha titulado, o sea, una tormenta de nieve de las más grandes en su historia, por lo menos de este siglo XXI, donde la nieve no ha tapado solamente vehículos como acostumbramos ver aquí en los Estados Unidos o incluso puede tapar una casa. Edificios de más de 10 pisos estaban cubiertos de nieve. Entonces cuénteme la historia bien. ¿Cómo es eso de que hay un calentamiento global y tenemos temperaturas históricamente más bajas, incluso comparadas con el siglo pasado? Y aquí también quiero hacer una cápita como siempre lo hago. No estamos hablando de negar que el ser humano sí puede afectar los ecosistemas. Que ojo, es muy distinto a lo que se ha planteado a través de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y esta agenda climática. El cultismo climático. No es lo mismo decir que el ser humano es el directo responsable por el cambio en el clima, que es una cosa muy distinta, que ese es el planteamiento del cambio climático antropogénico, que decir que el hombre puede tener una influencia en el cambio de los ecosistemas. Porque eso claramente se puede demostrar. El ser humano, y esto, ojo, lo que se debe decir también es que la humanidad, al consumir productos desechables constantemente y a diario, está emitiendo toneladas de plásticos que son tirados primero a los ríos y contamina también a los mares. Esta industria del petróleo que accidentalmente o por alguna situación fortuita o incluso premeditada, terminan derramando millones de barriles de petróleo en el mar, que también es otra fuente de contaminación. Pero veamos, si bien es cierto, la gente es la que termina usando el producto al final y son los que desechan el plástico, puede ser el vaso, un plato desechable, cubiertos desechables, y son las personas las que terminan botando a la calle, ¿quién la produce? Si usted se fija, más del 60% de la producción de todos estos productos desechables vienen de China, en su mayoría. Y muchos de sus productos también son basura, son desechables, no son productos de primera, que también contaminan e inundan. Pueden ser igual montañas de basura, residuo tóxico, que van a llegar igual a tierras donde hay que tener que cavar quién sabe cuánto para poder botar toda esa basura, después taparla, o igual llegan a los mares y los ríos. Pero aquí lo interesante es que estas políticas que tiene el Foro Económico Mundial, las Naciones Unidas para elaborar este sistema, por ejemplo, de cobro de impuestos al dióxido de carbono, solamente contemplan a las naciones que desechan el plástico, pero no tienen ningún tipo de sanción, ni con los países productores de petróleo, que son los que al final son los primeros en producir la contaminación, o peor aún, con industrias como las de China, que son los que terminan exportando todo tipo de basura al mundo, porque mucha de esta basura es desechable. Ahí van las asimetrías de las cuales el presidente Donald Trump ha hablado el día de hoy. Esta farsa del cambio climático antropogénico no tiene ni siquiera un poquito, porque son tan sinvergüenzas, esto no tiene ni siquiera un poco de finalidad de ayudar al planeta, de salvarlo de la contaminación y lo demás. Para nada. Veamos el tipo de contaminación que tiene China con relación a los Estados Unidos y cualquier otra nación del mundo.
¿Cuántas sanciones tiene China? Y si las han sancionado, ¿cuáles son las que acata China? China no responde a ningún organismo internacional. China no paga ningún tipo de infracciones a nadie en el mundo. Porque son comunistas, son totalitarios. No son además leales en el juego internacional, así llámese Organización Mundial de Comercio o cualquier organización o cualquier tratado. Pero sin embargo, según el Acuerdo de París y cualquier otro acuerdo que busca cuidar el planeta, se supone que solamente vamos a castigar a Estados Unidos y vamos a castigar a los países occidentales. Y porque son países de tercer mundo, otros que no producen mucha contaminación, supuestamente, pues a ellos no los vamos a castigar. Y entre ellos, todavía China está como un país emergente. ¿Se da cuenta? China ya viene exportándole a gran parte de la humanidad sus productos. Y lo hace por varias décadas. ¿Y todavía sigue siendo contemplado como un país emergente dentro de los pobres, donde además, en vez de tener que pagar y contribuir, más bien se le da asistencia a China? Esas son las asimetrías que la gente todavía no ve, no entiende, no conoce o no sabe simplemente. Pero hay que denunciarlo, porque este tipo de organismos, como el Foro Económico Mundial, igual que las Naciones Unidas, son entidades supranacionales que al final pueden llevar adelante una política, pero después no se hacen responsables de lo que venga. ¿Por qué? Porque no hay jurisdicción internacional para aplicar sobre ellos. Primero, son organismos ilegítimos. Ilegítimos. ¿Por qué? Porque no se recurre a la democracia para ver quién va a estar a la cabeza de la organización, por qué es que tenemos que tener a esas personas, por qué elaboran estrategias o incluso políticas que después se las tienen que aplicar a otras naciones cuando se supone que hay una nación que es soberana. Mucho de esto hemos visto y se ha cuestionado porque se ha desvelado realmente la intencionalidad que tiene la Organización de las Naciones Unidas con relación al mundo. Se ha podido encontrar la ineficiencia de las Naciones Unidas y de la mayoría de las organizaciones supranacionales. No tienen, primero, jurisdicción y segundo, lo que ellos pretenden no es llevar una agenda que busque cuidar a la humanidad, para nada. Se permitieron todo tipo de atropellos a las libertades durante la pandemia del COVID-19, que además estuvo preparada. No es un invento mío, usted lo puede encontrar en el Congreso de los Estados Unidos en un reporte de 8 puntos. Pero hemos visto un totalitarismo extremo. ¿Dónde estaban las Naciones Unidas? ¿Dónde estaba la Corte Internacional de Derechos Humanos? La Organización de Estados Americanos. Y de las demás organizaciones sin fines de lucro que dicen buscar derechos humanos para las personas. Cuando se trata de criminales, sí. Cuando se trata de una inmigración irregular, ahí están. Pero para cuidar a los que han sido víctimas de los abusos del totalitarismo, brillaron por su ausencia. Esta organización, el Foro Económico Mundial, es un club de magnates o de gente rica que tiene una idea mesiánica de cómo salvar el mundo, pero sin contar con el mundo para tomar decisiones, sino que ellos tienen una propia visión que según ellos entienden es la única buena y a la cual se quieren someter, o más bien quieren someter a gran parte de la población mundial. Y están avanzando desde hace mucho. Yo diría que la gente está tan adormecida, sobre todo los últimos 5 años, que no se ha dado cuenta que muchas de sus políticas del Foro Económico Mundial ya están siendo implementadas en muchas ciudades. Tal vez usted le es nuevo o ya lo ha escuchado en alguna parte del mundo, pero ya se han implementado en partes del Reino Unido las ciudades de 15 minutos. Y muchos otros países de Europa, incluidos también en lugares de Canadá y en algunos municipios de aquí de los Estados Unidos, están pensando también tener este tipo de políticas de 15 minutos. ¿Tienen alguna idea de lo que le estoy hablando? Me imagino que no. Algunos no, algunos sí. Quiere decir que dentro de un rango de 15 minutos en vehículo, usted se puede mover. Pero pasado eso, ya usted está consumiendo un extra de su cuota de dióxido de carbono, de su contaminación, pues, en el medio ambiente. Y si usted se pasa de lo que ellos determinan, que usted puede andar, que usted puede comprar, que usted puede contaminar, pues entonces le van a poner restricciones tanto para su movilidad, o sea, pues su vehículo por un lado, o igual para usted no poderse movilizar. Parece un juego orwelliano, ¿cierto?
Pero créame, no está muy alejado de la realidad de lo que ya está pasando igual en China. Ellos tienen ya estas ciudadelas armadas donde están controlando a la gente desde hace 4 años con un programa que empieza con la billetera digital, donde las personas se someten a su gobierno les regala dinero digital para que puedan vivir, para que puedan comer y se puedan vestir, y no necesiten trabajar en algunos casos. Pero si usted empieza a criticar a su gobierno, entonces ya hemos visto también, usted puede encontrar en las cuentas de X, como China, con tan solo un botón y hacer un delete, o sea, borrar a una persona que no está conforme con lo que hace su gobierno, pues ahí le quitan todos sus derechos. Sus hijos ya dejan de tener la posibilidad de poder ir a las universidades. Las personas se les empieza a restringir el que puedan movilizarse en el transporte público. O simplemente los excluyen de sus apartamentos donde viven. Hay mucha gente que ya duerme en la calle hoy, solamente por no haber sido, según lo que establece el gobierno comunista chino, el Partido Comunista Chino, lo que establece ser un buen ciudadano. Y esto es lo que se está avanzando con estas agendas globalistas. Por eso el presidente Donald Trump hace un señalamiento muy importante sobre este peligro y amenaza que es la agenda climática de las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial. Claro, el presidente Donald Trump ha abarcado solamente por encimita la parte económica y cómo se está asfixiando la industria energética que bien podría ayudar a prosperar y mejorar la economía de las naciones. Pero tienes estos acuerdos internacionales, este acuerdo de París y todas estas cosas del cambio climático, que lo que hacen simplemente es reducir la capacidad energética, no permitirles explorar más sobre sus recursos naturales y, por último, hacer que los pobres no puedan surgir y los que ya han llegado a surgir en el primer mundo, pues se vayan deshaciendo de su industria energética para poderle dar paso simplemente a China. Y por ende, ahí por debajito nomás dentro de lo que es la agenda, pues igual se va a entrar la agenda de la islamización. Esa gente igual tiene todo el dinero del mundo en la venta del petróleo y hay pasos que están tomando igual, como por ejemplo la agenda de la hermandad islámica. Hay que ponerle atención a todo esto que estamos viendo y también a lo que no estamos viendo y no nos están contando. La declaración o las múltiples declaraciones que ha hecho el presidente Donald Trump el día de hoy nos parece que es realmente excepcional. El presidente, al momento de entrar, antes de que entrara incluso, quien le da paso, dice: dejemos entrar o permítame presentarles a el presidente de los Estados Unidos, quien es el líder más importante del mundo. Y es que ese liderazgo que también el presidente Trump ha hecho mofa y burla en relación a la administración del presidente Biden, ese Estados Unidos de hoy es diferente. Sus últimas palabras fueron muy claras. Estados Unidos está de regreso y más fuerte que nunca. Una nación que entre sus pilares más importantes está la libertad. Esa libertad que el día de hoy el presidente Donald Trump quiere liderizar para el resto de las naciones. Se los ha dicho en su cara a toda esta gente de los países que son gobernados precisamente por toda esta élite de Davos, porque el mismo Klaus Schwab, quien estaba por muchos años en la cabeza de este organismo, el Foro Económico Mundial, se jactaba de decir que tenían una escuela de globalistas que ya están ocupando puestos importantes en muchos gobiernos. Él había citado en su momento a Vladimir Putin, igual que a Macron, y había mencionado otros igual de la región aquí en el continente americano. Y ni mencionar, por supuesto, debe haber muchos globalistas dentro de los Estados Unidos. Pero por muy grande que sea su organización, por muy bien financiada que esté, existe una población mundial que es mayoritaria. Y que si se va dando cuenta de cuáles son los verdaderos propósitos que tienen estos cultistas o toda esta gente que lo que está buscando en realidad es hacerse con el poder y controlar a la gente, dominarla, someterla a través de la industria tecnológica, yo creo que si nosotros despertamos más conciencias, si nosotros abrimos más los ojos a las personas y si tenemos más líderes como el presidente Donald Trump, el presidente Javier Milei, que también ha llegado a este foro y ha hecho una crítica frontal sobre la intromisión que tiene este organismo,
el resto de las personas, una vez que se enteren, que se den cuenta cuáles son los propósitos, tanto de estas agendas supranacionales como de las Naciones Unidas, la Agenda 2030, la Agenda de Islamización, la Cuarta Revolución Industrial o el gran reinicio del Foro Económico Mundial, o igual la Agenda 2050 de China, entonces la gente va a empezar a tomar conciencia. ¿Por qué? Porque aquí se está jugando algo que es mucho más importante, que es una filosofía política, una ideología política. Aquí ya no se va a tratar, es más, yo creo que ya hemos entrado en esta etapa donde no se trata de demócratas o republicanos, de izquierdas o de derechas, de marxistas o neomarxistas con ultraderechas. No, ya no. La batalla a la cual estamos siendo llamados primero es una batalla cultural, es una batalla del bien y del mal. Por eso también se le llama una batalla espiritual. Es una batalla cultural porque es a través de la cultura, es a través de lo que recibimos de los principales medios de comunicación, de las redes sociales. Es un ataque constante que va hacia el ser humano. En esta Tercera Guerra Mundial, como en su momento lo había determinado la periodista, o que tiene además un doctorado en periodismo, la escritora española Cristina Martín Jiménez, la Tercera Guerra Mundial ya está aquí. Ella explica claramente cómo en esta Tercera Guerra Mundial no se van a disparar balas. Sí, parece mentira, pero estos globalistas han invertido tanto en todas estas tecnologías convergentes, la robotización, la inteligencia artificial ahora y otros mecanismos que entendemos son los que les va a permitir tener una mayor facilidad para poder dominar a la gente, están convencidos de que lo pueden hacer. Y están muy avanzados. Sin embargo, insisto, si nosotros tenemos líderes como el presidente Donald Trump que son capaces de denunciarlo y tenemos a la gente que tan solo no escuche, sino que reaccione, reflexione y reaccione, es posible dar esta batalla cultural y espiritual. Nos están bombardeando todo el tiempo con progresismo, con relativismo, haciéndonos creer primero que, por ejemplo, amor es amor y todo es válido en nombre del amor. Y reduce este colectivo progresista el amor al simple sexo. ¿Para qué lo hacen? Para que ese amor de fraternidad que, por ejemplo, puede existir entre hermanos, entre hermanas, ese amor entre padre e hijo, pero ese amor natural del que puede dar la vida por ese ser humano, lo quieren reducir todo a simple placer y simple sexo. ¿Para qué? Para que amar a estas personas que son las que te dieron la vida o a tus hermanos sea visto como malo. Y adicionalmente a ello, crear una confusión identitaria con la agenda de género, para que finalmente cuando ya estén confundidos, estén perdidos, les ofrezcan o bien la eutanasia, que es una muerte asistida, o igual lo que es el arrebato a la dignidad humana a través del aborto. Muchas agendas están en camino y todas están liderizadas por la agenda globalista. Entenderlo, analizarlo, comprenderlo, es fundamental para dar esta batalla cultural y espiritual. Esperemos que lo que ha salido de esta disertación que ha tenido el presidente Donald Trump sea luz para gran parte del mundo, para que pueda entender que, uno, estamos siendo gobernados por incompetentes, por gobiernos corruptos y por políticas socialistas que no son sostenibles. Estas políticas socialistas, progresistas, lo que nos van a llevar no solamente es a una debacle económica, sino también a un enfrentamiento cultural como ya estamos viendo en gran parte de Occidente, donde todo el tiempo vamos a estar confrontados, atacándonos, incluso con guerras civiles o neoguerras civiles, mientras ellos están terminando y culminando su programa de control total de la humanidad. Sabemos que existe la condición humana, entendemos que existe la condición humana, pero eso no quita que dentro de los seres humanos también exista bondad, hermandad, fraternidad. Y ojalá que la gente pueda entender que sí es posible dar esta batalla cultural y espiritual y que sí es posible ganarla. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country.
pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva. Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en TikTok, en YouTube y en X, antes Twitter. Le agradezco que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a que vea www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Un espacio donde encontrará periodismo objetivo, además de este programa, muchos otros. Recuerde, loramediatv.com, loramediatv.com, un espacio para usted. Voy a ir avanzando en otros temas que me parecen importantes mencionar para lo que necesitamos informar en política doméstica. Un impactante video, dice este artículo, encubierto, muestra que jueces de los tribunales de inmigración de Ohio pueden ser sobornados para mantener a los inmigrantes indocumentados ilegales aquí en los Estados Unidos. Dice que este es un video que se ha obtenido por el Town Hall, mientras que jueces de los tribunales de inmigración de Ohio pueden estar siendo sobornados para mantener a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Esto fue publicado en X. El video arroja luz sobre el negocio clandestino de contrabando de inmigrantes ilegales a Estados Unidos, ayudándolos a conseguir trabajo y sobornando a los jueces de inmigración para que dicten fallos a su favor. Una mujer identificada como Patricia Pat Golder afirmó en el video que toma parte del dinero entregado a los inmigrantes de África Occidental a cambio de sobornar a los jueces para que dicten fallos a su favor. El periodista encubierto fue presentado a Golder por una mujer llamada Cindy Reyes. Ella les consigue los papeles, sí que los consigue, dijo Reyes al reportero al presentarle a Patricia Golder. Él sabe lo de Mulberry Street. Intento trabajar con ellos lo mejor que puedo, dijo Golder. Al reportero que algunos de los migrantes tienen papeles y otros no. Dijo que ayuda a los indocumentados a conseguir trabajo, pero no mencionó las empresas debido a la amenaza de ICE. Más adelante en este video, Golder revela que visita a los jueces en bares y restaurantes. Si puedo llegar al juez, ya sabes, la única persona con la que quieres hablar es con el juez. Es lo que dice esta Golder con una sonrisa. Espera, repite eso, pregunta el periodista. Si puedo llegar hasta el juez, no hay problema, converso con él. Si el juez dice que sí, vale $50,000. Te los mando a todos. Fui al bar, como si todo el mundo bebiera, vi al juez, le pregunté, ¿trabajas en esta fecha? Me respondió, déjame ver mi calendario. Dame mis $50,000. ¿Eso dice el juez?, preguntó el periodista con incredulidad. No le teme a nada. Vive como si pagara las cuentas igual que tú y yo. Vamos, hombre. Esto debería nosotros no solamente reflexionarnos. Este es un video muy interesante que realmente nos muestra que las apreciaciones que hemos ido virtiendo a lo largo de los años sobre lo corrompida que está nuestro sistema de justicia, y esto es debido a que existe este tipo de forma de corromper. Muchos, cuando señalábamos esta palabra nueva, latinoamericanización, creían que era una exageración. Pero cuando uno va viendo, este es un accionar muy propio de los países de tercer mundo. Claro, en este caso, digamos, estamos hablando de inmigrantes ilegales africanos. Pero cuando uno revisa esta estrategia de cómo llegar con el juez, abordarlo, hacerle una propuesta incorrecta y que el juez termine siendo un corrupto porque sí puede ser sobornado con $50,000, son prácticas muy normales de los países tercermundistas, de estas repúblicas bananeras. Y hemos ido viendo que toda esta corruptibilidad que se tiene ahora es precisamente porque hay un avance que se ha permitido por parte de la izquierda. ¿Por qué nosotros podemos señalar de esta manera? Y tampoco quiero decir que por ser cristianos, católicos o evangélicos, quiera decir que automáticamente eso tenga un significado de aprobación de que ellos no son corruptibles. No, sí lo son. Sí, tanto demócratas como republicanos sí son
cristianos, católicos, evangélicos, ortodoxos, caen. Lamentablemente caen, ¿por qué? Porque hay una vía de corrupción, la cual hace que se plantee la corrupción y sea aceptada la corrupción. Pero esto es porque ya nosotros hemos sido invadidos por toda esta agenda neomarxista, o marxista, comunista, socialista, progresista. Muchos de los valores que se podían decir con mucho honor que una persona, a pesar de que le podían ofrecer mucho dinero, estas personas con mucho honor, mucha ética, mucha moral, lo podían rechazar el siglo pasado, ya no es una carta de presentación de muchos el día de hoy. Y estamos hablando de jueces. Ser juez en este país hasta el siglo pasado significaba uno de los puestos más importantes de honor. Mire que estoy repitiendo esta palabra otra vez. Y es que esta palabra honor, el más alto honor, ya no significa nada. ¿Por qué? Porque hemos visto que el poder económico, sobre todo, es capaz de corromper hasta las mejores personas. Y por eso hemos visto una degradación. Adicionalmente a ello, además de todas estas ofertas de corrupción, no nos olvidemos que hay corrientes como la que trajo Barack Hussein Obama. Todo este progresismo que viene acompañado de la justicia social, toda esta agenda woke, la trajo Barack Hussein Obama y la implementó durante 8 años. Ahí podemos fácilmente darnos cuenta cómo, a través del relativismo, tratan de decirnos que, hey, si tú eres cristiano, tus mandamientos, que no son relativos, porque no te está diciendo, mira, una pequeña mentirita o una mentirita piadosa no le hace daño a nadie. No, si eres un buen cristiano y te apegas a la palabra, dice, no mentirás. No te dice un poquito, no para beneficiar, no, nada de eso. Por eso son absolutos. Y tenemos estas corrientes progresistas que hoy incluso se meten para que te puedan a ti meter este progresismo con su relativismo, porque esa es la esencia del progresismo, el relativismo. No matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio. Todo esto se ha encargado la política internacional de izquierda implementar este progresismo, porque a través de ese relativismo entonces la gente ya no cuestiona. Porque en algún momento te dice, bueno, vamos a utilizar al Estado y le vamos a robar al Estado para darle a los pobres. Y la gente está de acuerdo. Fíjense cuánta gente ya ha sido lavada el cerebro en países como California, en estados como California o estados como Nueva York, aquí en los Estados Unidos, donde les parece bien implementar los impuestos para sacarle dinero al de arriba, al que tiene, para dárselos, según ellos, al que no tiene. Mentira. Este planteamiento del nuevo Robin Hood del siglo XXI ni siquiera funciona porque no lo hacen. Ya hemos visto, desde Canadá hasta Argentina en este continente, que cuando llegan al poder estos zurdos, a los únicos que benefician es primero a su familia, porque los enriquecen, después a sus secuaces, a sus partidarios. Pero en general, la población no recibe nada, o lo que recibe son migajas. Del semejante pastel de dinero que tienen, de ingresos, y el poder político, a la gente de abajo le dan simplemente migajas, para que se calle la boca y para que no hable, no participe, no se enoje. Así es. Y estamos viviendo esto en este momento. Por eso es importante que nosotros restituyamos nuestra credibilidad en el sistema judicial. Porque ya se ha corrompido por todo lado con toda esta agenda de la Internacional Socialista. Ya han corrompido mucha gente. Y ya ni siquiera a los cargos públicos solamente, sino en gran parte de la población. Que tengamos hoy, por ejemplo, en Nueva York, un Alvin Bragg, Letitia James, que públicamente ellos son primero demócratas, declarados demócratas, y adicionalmente a ello lograron sus puestos públicos diciendo que iban a enjuiciar a Donald Trump como sea, no importaba la causa. Y lo hicieron. Y ahí hemos visto cómo se ha prostituido nuestro sistema de justicia. Hoy está en manos, lamentablemente, de muchos progresistas, que pueden ser jueces o fiscales,
Que ya no solo estamos hablando de ese poder político del cual a veces yo creo que nosotros ni siquiera los vamos a conocer, ellos no nos conocen, sin embargo, sí van influenciando nuestra vida. Pero yo creo que no es tan importante la parte de allá arriba, sino es como se está viendo que con estas políticas de justicia social y justicia racial, cada vez hay más delincuentes sueltos que tienen un largo historial criminal. Pero gracias a esta filosofía de izquierda, que hay que entenderles que porque no tienen oportunidades, gente pobre, entonces tienen el derecho a delinquir, según la justicia social. Y se han flexibilizado las normas, y esto nos ha llevado a una destrucción de la sociedad, o por lo menos lo estamos viendo en nuestro país. Tristemente, hay víctimas de ello, porque estos delincuentes que tienen un largo prontuario, que por alguna consideración del fiscal o del juez terminan sacándolos en libertad, una persona que ha vivido de la delincuencia raramente vuelve por el camino del bien. Por eso es que también se les llama criminales profesionales, porque se han dedicado toda una vida a ello y se van a seguir dedicando a ello. Y ahí los tienes, violando, asaltando, atracando, asesinando. Y todo esto gracias a esa permisibilidad que dan estos jueces activistas de izquierda, igual que los fiscales activistas de izquierda. Que exista este tipo de jueces que pueden ser corrompibles y que pueden aceptar sobornos, tiene que ser un serio llamado de atención. No porque sea uno, sino porque a través de uno pueden haber cientos en toda la nación que se están convirtiendo en el verdadero enemigo porque están destruyendo a los Estados Unidos desde adentro. Permítame pasar a otro tema. Resulta que Ilhan Omar está ahora, eso ya está confirmado, bajo investigación federal, mientras el Partido Republicano investiga cómo ganó millones de dólares mientras estaba en el Congreso. Dice por acá que Ilhan Omar está bajo el escrutinio federal mientras los republicanos de la Cámara de Representantes investigan cómo la legisladora de extrema izquierda y su familia supuestamente acumularon millones de dólares en riqueza mientras ella servía en el Congreso. Cabe recordar que el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, lanzó una bomba al sugerir que la representante de extrema izquierda, Ilhan Omar, se encuentra en la cima de la lista de sospechosos en los extensos escándalos de fraude en Minnesota que involucran programas de atención médica y guarderías financiados por los contribuyentes. Según un nuevo informe de Jesse Waters y Kevin Corke de Fox News, el Comité de Supervisión en la Cámara de Representantes ahora está investigando cómo la congresista nacida en Somalia y su esposo Tim Minette lograron pasar de la casi bancarrota en un asombroso patrimonio neto de aproximadamente $30 millones tan solo en un año. En este programa ya hemos hecho referencia a Ilhan Omar, y es más, se ha hecho un seguimiento a través de un artículo presentado, precisamente desglosado por mi persona, pero extraído de Fox News. Jesse Waters había presentado ya hace un mes cómo la vida de una mujer que cuando entra al Congreso está en déficit. Porque no dice que tiene un patrimonio de $50 a $65,000. No, dice menos. Porque según ella, es un préstamo estudiantil o préstamos que ha tenido. O sea, de prácticamente estar en la bancarrota, de deber $55 a $65,000, vas a tener un patrimonio por encima de los $30 millones. Y es que hay cosas que uno no puede entender. Bueno, tal vez es muy retórico lo que digo, pero porque sí lo podemos entender. Tiene que haber corrupción. Incluso este país, siendo un país muy generoso, y que le abre las puertas a todo el que quiera emprender y al que quiere arriesgarse, pues le va muy bien. Pero es curioso que después de que se vaya investigando fraudes que al principio se decían que $900 millones por estas supuestas daycares, estas oficinas de cuidados de niños, que se hablaba al principio de más o menos un fraude de $900,000. Ahora resulta que no eran ni siquiera los 15 millones o 15,000 millones. Se maneja una cifra superior a los $19,000 millones. Sí. Imagínese esta cantidad de dinero en cifras. Y ya vamos viendo que hay ciertas conexiones, porque dentro de la gente que a lo largo de los últimos 10 años ha sido procesada, que ha sido igual declarada culpable de defraudar a los Estados Unidos,
hay ciertas conexiones que existen con Ilhan Omar y que ahora lo están investigando en el Congreso. Habrá que ver también cómo paralelamente tendrán no solamente los de la Cámara de Representantes, sino también los del Departamento de Justicia, llevar adelante una investigación seria. El presidente Donald Trump también ha pedido que se investigue el tema de su naturalización, porque según el presidente se casó con su hermano para obtener la ciudadanía. Y muchas de estas cosas habrá que nosotros ver, porque no son genios de las matemáticas, no son genios de las inversiones. Son personas que hacen uso y abuso de influencias. Eso se llama tráfico de influencias. En su momento se había denunciado claramente cómo la familia Pelosi, Nancy Pelosi, que en su momento también fue la presidente de la Cámara de Representantes, cómo pasó de ser una empleada pública a tener más de $40 millones. Incluso se ha elaborado una ley dentro del Congreso para que personas como Nancy Pelosi, porque inspirada sobre todo en lo que ella ha conseguido, a los miembros del Congreso pues se les pueda castigar o procesar por recibir información privilegiada, porque eso es lo que realmente es. Tal vez es un eufemismo decir que es información privilegiada, pero eso se llama tráfico de influencias. Y si va a ser solamente para uno o dos politiqueros que van a enriquecerse, pero sobre todo para que a través del dinero tengan un poder político con el cual puedan salir impunes, eso es lo que se tiene que castigar. Y ojalá esta investigación realmente llegue a buen término. Quisiéramos ver a personas detenidas, pero sobre todo esposadas y procesadas ante la justicia y que sea un ejemplo para que el resto ya deje de hacerlo. Mira, voy a ir cerrando este capítulo. Hay un tema que en lo particular me parece que es importante, solamente lo voy a mencionar porque ya vamos a cerrar el programa, pero dice: miles de pilotos chinos se entrenan cada año en California y Arizona, lo que fortalece el poder militar del Partido Comunista Chino. Peter Schweizer, autor en superventas del New York Times y colaborador principal de Braver News, detalla en su nuevo libro cómo el Partido Comunista Chino está usando nuestra apertura y generosidad en nuestra contra al enviar a miles de futuros pilotos militares haciéndose pasar por civiles a Estados Unidos para aprender a volar. La última investigación de Schweizer, El golpe invisible, cómo las élites estadounidenses y las potencias extranjeras utilizan la inmigración como arma, profundiza en la preocupación poco conocida de los pilotos chinos que son enviados a Estados Unidos para entrenarse prácticamente sin supervisión antes de regresar y servir en el ejército de su propio país. No voy a ahondar mucho, más bien lo invito a que pueda leer este libro, pero en este encabezado me parece que hay mucho que podríamos hablar. Tal vez en este caso en específico de este trabajo de investigación estamos hablando de cómo China, nuestro némesis principal en cuanto a la economía del mundo, nos está enviando a su gente. Están aprendiendo de nosotros, se están llevando información confidencial y están regresando para hacer mejor su país. Pero lo que dice en este título me parece que adicionalmente a lo que es China, tenemos que tomar en cuenta y leer entre líneas que la inmigración es una puerta que utilizan los enemigos de Estados Unidos para atacarnos. Y le digo, en esta Tercera Guerra Mundial no necesariamente van a dispararse balas. Y para destruir a Estados Unidos, el enemigo de afuera se ha dado cuenta que no nos puede hacer frente. No en una guerra convencional, sino que tiene que destruirnos desde adentro, desde lo más importante que son los valores. Si tú enseñas al niño constantemente de que Estados Unidos es malo, que Estados Unidos ha tenido esclavitud, que hay un sistema opresor blanco, el niño termina odiando a esta nación. Y cuando ve que esta nación está siendo atacada por China, con espionaje, que está siendo atacada por Rusia, con espionaje, podríamos mencionar a muchos países que son enemigos de los Estados Unidos, ese niño nunca más va a defender a este país con amor, con honor, con lealtad. Y eso es lo que estamos viendo hoy en nuestro país. Por eso es importante que nosotros reflexionemos sobre la propuesta de Make America Great Again. Hacer de los Estados Unidos grande otra vez. Porque si restituimos la grandeza de esta nación, si enseñamos otra vez a amar a esta nación, si empezamos a cuidar a esta nación, si empezamos a abrazar los principios religiosos en los cuales fue cimentada esta nación, no solamente tendremos una nación próspera, tendremos una gran nación donde sean las familias las que lleven adelante por el buen camino. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Antes de irme, permítanme leerles un extracto de la palabra.
En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Dios le preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Marcos capítulo 3, versículos 1 al 6. Que Dios los bendiga, que tengan un bendecido resto de jornada y como siempre ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso.